Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Estamos en una programación especial Venid a mí junto al pastor Jorge Rampoña, quien hoy en Identidad nos contará detalles que pocos conocen de su historia. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y estamos aquí conversando junto al pastor Jorge Rampoña, director asociado del área de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para 8 países aquí en Sudamérica, y ya está aquí con nosotros para conversar. Adelante, pastor Jorge, bienvenido. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. No fue suficiente un capítulo, hay bastante por conversar. Intentaremos ahora mediar alguna parte para seguir conociéndole. ¿Cómo está, pastor? Bien, un gusto saludarte, Ángela. Gracias una vez más por la invitación y es un placer de estar aquí contigo y especialmente con nuestros amigos de todo Sudamérica a través de la red Nuevo Tiempo de comunicación, de la TV Nuevo Tiempo. Y es una alegría poder estar aquí en el programa Identidad, que realmente es un programa que me gusta, que miro y que me encanta ver las historias, Ángela, que ustedes cuentan, y especialmente historias contadas en primera persona, que eso es fantástico. Así que felicitaciones a ti y a todo el equipo que realiza Identidad. Amén, pastor, gloria a Dios. Realmente somos una familia extendida aquí con todos los países que se suman para sintonizar la Nuevo Tiempo a través de la radio, televisión e internet, que llegamos mucho más lejos y felices porque tantas personas pasan aquí en Identidad. Hemos llorado bastante y yo, que soy muy sentimental también, lloro con nuestros amigos, amigas quienes nos acompañan allí también en la sintonía. Dicen, no, qué linda las historias, no me pierdo el programa. Nos hemos encontrado allí en la iglesia, así que un saludito, un abrazo gigante a todos los que están allí en sintonía a través de la Nuevo Tiempo. Pastor Jorge, yo quiero consultarle, porque usted no es de cuna adventista, no conoció la iglesia adventista desde bebé. Quiero que me cuente un poco cómo conoció del Señor, en qué momento de su vida usted decide por Jesús mediante el bautismo, pastor Jorge. Mira, fue un momento interesante porque en aquella época yo participaba de otra denominación religiosa en aquella época, y resulta ser que un amigo de mi papá estaba buscando respuestas espirituales para el momento de la muerte de su papá. Este amigo de mi papá quería respuestas, y a esas respuestas vinieron a partir de la Biblia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aquel amigo un día lo llama a mi papá y le dice: Miguel, tienes que venir porque hay una persona aquí y quiero saber qué pasó con mi papá, con la muerte de mi papá. Y lo llama entonces a mi papá y le dice: vamos a estudiar la Biblia. Y mi papá comienza a estudiar de una manera bien tumultuosa la Biblia, y nosotros en casa no teníamos interés por estudiar la Biblia. Pero resulta ser que mi papá empezó a tener cambios y transformaciones muy fuertes en su vida, en su carácter, y fue maravilloso ver esos cambios. Ahí mi madre empieza a estudiar la Biblia también, pocos meses después, y ahí, claro, me invitan para estudiar la Biblia. Y yo no tenía muchas ganas de estudiar la Biblia. Yo tenía 11 años, yo quería jugar, quería salir de campamento, quería hacer cosas. Y en todo ese contexto, Ángela, yo participaba de un grupo de Boy Scouts, ¿no? Y me encantaban los campamentos. Y bueno, yo siempre cuento esto en los sermones, ¿no? Resulta ser que un día, cuando estábamos en ese campamento, vi que vino otro grupo donde había, parecían Boy Scouts, pero no eran Boy Scouts, porque había chicos y chicas. En nuestro grupo solamente había chicos. Y en ese club o en ese grupo había chicos y chicas. Y ahí yo vi a una chica que me llamó poderosamente la atención. Y ahí yo pregunté de dónde era esa chica y de dónde era ese club. Y ahí me dijeron: estos son los adventistas del séptimo día. Y ahí yo conecté las cosas y pensé, pero me parece que este es el lugar donde mis papás están estudiando la Biblia.
Y mis papás ya me habían invitado para ir a la iglesia, pero yo nunca quise ir a la iglesia. Resumiendo la historia, al sábado siguiente me cambié, me puse mi mejor ropita y me fui a la iglesia porque me dijeron que esa chica que a mí me había gustado estaba en la iglesia. Y ahí entonces cuando llegué el sábado de mañana, nosotros en la iglesia adventista tenemos un momento especial donde se comparte el estudio de la Biblia. Si tú vas hoy, por ejemplo, a una iglesia adventista y tú llegas, te vas a encontrar con el estudio de la Biblia que nosotros llamamos escuela sabática. Y hay para niños, para jóvenes, para adultos. Y yo era un adolescente, así que fui a la clase, como nosotros llamamos, de la escuela sabática de los adolescentes. Y cuando entro estaba ella ahí. Yo no sabía el nombre. Y ahí llegó el momento de presentarme porque yo era el nuevo y me dio mucha vergüenza. Y ahí ella se presenta también y ahí me enteré que se llamaba Lía. Y entonces ahí, bueno, nos hicimos amigos, ¿no es cierto? Y empezamos a conversar mucho, pero no nos pusimos de novio, fuimos muy buenos amigos. Pero ¿qué pasó? A partir de eso, en la escuela sabática, ahí el pastor de la iglesia me invitó a estudiar la Biblia y yo conocía la Biblia, pero no conocía la Biblia como la Biblia explica a Jesús. ¿Y qué pasó? Yo iba a catecismo y yo había aprendido los mandamientos de la ley de Dios conforme estaban en el catecismo. Y resulta ser que tuve una confrontación, Ángela, muy fuerte cuando yo fui a la Biblia y leí en la Biblia los 10 mandamientos. Y cuando leí los 10 mandamientos me encontré con el sábado como día de reposo. Y ahí en ese momento, Ángela, dije, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios. Mis padres nunca me forzaron a estudiar la Biblia, nunca me forzaron a ir a la iglesia, pero fue en ese momento que el pastor me dice, mira, tú tienes que seguir a Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Y Ángela, yo tenía en ese momento 12 años. Wow. Y fue el día 17 de noviembre de 1987 que yo decidí aceptar a Jesús como Salvador personal en mi vida. Y cuando tú tomas esa decisión, no es solo una decisión mental. Ahí yo decidí bautizarme con el bautismo por inmersión. Mis papás me habían bautizado cuando yo era un niñito y yo no sabía lo que era ese bautismo. Y la Biblia decía, si tú aceptas a Jesús, necesitas ser bautizado. Ahí yo le dije, pastor, yo quiero bautizarme entonces. Y ese día estaba no solamente un grupo de amigos con los pañuelos característicos de ese club que nosotros llamamos conquistadores, o conquis en algunos lugares más cariñosamente, sino que también el día de mi bautismo estaba Lía, ¿no? En ese día también estaba Lía. Y bueno, decidí bautizarme ese 17 de noviembre de 1987 en mi iglesita pequeña, que fue mi primera iglesia adventista. Entonces, tú ves, Ángela, cómo Dios fue preparando las cosas, ¿no? Y por un lado, la muerte de un familiar, de un amigo de mi papá, nos trae al estudio de la Biblia. Y por otro lado, un campamento me trae a mí también, y a partir del interés que yo tenía por una jovencita, ahí voy a la iglesia. Y cuando voy a la iglesia, ahí no solamente tengo amigos, sino que ahora tengo la Biblia. Y en ese lugar conozco a Jesús y decidí bautizarme. Fue muy interesante porque mi bautismo, Ángela, fue muy fuerte, muy emocionante para mí. Yo pensaba que me bautizo ahora y voy a salir completamente transformado, ¿no? Y cuando me levanté del agua, era el mismo Jorge. Pero después fui aprendiendo con el tiempo de que Dios va haciendo un trabajo en el corazón. Mi decisión fue muy fuerte, me bauticé por Cristo, pero cuando me bauticé encontré una comunidad, encontré nuevos amigos, encontré nuevas perspectivas. Y bueno, Ángela, fue en todo ese proceso que, bueno, ya con 13 años, 12 años, ya me había enamorado de quien hoy es mi esposa. Con el tiempo siempre fuimos buenos amigos. Con el tiempo comenzamos a enamorar, nos pusimos de novio, como se dice en Argentina, y con 19 años nos casamos. Así que ahí empezamos nuestra vida de casamiento, nuestra vida de dedicarnos juntos a esa vida que Dios nos estaba proponiendo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la historia, Ángela, creo que hablé mucho. No, pero es un poco eso la historia.
Se pasa tan rápido el tiempo aquí en Identidad. Yo quiero destacar allí dos cosas. Uno, la importancia del Club de Conquistadores. Por eso siempre hago la invitación para que puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren allí el Club de Conquistadores Aventureros más cercano a su hogar. Como decía el pastor Jorge Rampoña son como Boy Scout, pero con actividades también al aire libre, pero que te hacen crecer espiritualmente, amigos, una familia que encuentras para sanar también muchas cosas, para aprender en medio de la naturaleza y por supuesto de la mano de Jesús, y eso hace que todo sea diferente. Y también me llama la atención en su historia, Pastor Jorge, cómo Dios buscó a su familia por todas las formas, de todas las maneras. Dios nos habla, Dios sigue llamando, tocando a la puerta para que nosotros tomemos esa decisión. Bien no se dio allí con sus padres, tampoco le obligaron, cosa que me parece súper correcta, dar esa libertad a sus hijos, presentarla, pero no forzar, porque cuando hacemos las cosas de esfuerzo, de forzar, de exigir, ahí duele un poco más. Y el Señor nos da esa libertad. Él dice, si quieres, sígueme. No nos obliga, sígueme, no. ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Sígueme. Y esa es la misma invitación. Y me encanta cómo llega allí tocando la puerta a través de Lía, ¿por qué no decirlo? El amor, esa dulzura, Lía la hemos tenido aquí en Identidad, es una maravilla. Lía Treves, pueden ir al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, después de conversar aquí con el pastor Jorge Rampoña, y buscan Identidad Lía Treves. Ella estuvo aquí felizmente acompañándonos, conversando, estuvimos también. Entonces, bueno, destacar allí el trabajo poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando como llamó al pastor Jorge. Y me llama la atención que, claro, por supuesto, uno decide por Jesús mediante el bautismo, y no es que uno ya sea una santa paloma aquí, la aureola, no. Por supuesto siguen las luchas, vivimos en este proceso de santificación, donde es todos los días la entrega, orando, estudiando la Biblia, bajando el yo, el orgullo, más de ti Jesús, menos de mí, todos los días pidiendo. Y bueno, ahí me encanta cómo se va forjando este carácter, esta identidad en el pastor Jorge Rampoña. Y quiero destacar algo, no lo mencionamos, lo medio tocamos en Identidad cuando conversamos en una primera instancia, pero el pastor allá en la UAP hacía un programa, y quiero que me cuente de esa situación especial que tuvo un día viernes de tarde y que le oró al Señor, porque claro, el pastor Jorge era tímido, tartamudeaba un poco, pero él sabía del poder de las comunicaciones, ese amor y esa pasión por la radio. No sé si recuerda, pastor Jorge. Yo estaba aquel día, yo había vuelto de Paraguay. Aquellos que han escuchado el programa anterior, han visto el programa anterior, podrán recordar que yo mencioné que uno de los momentos más duros, Ángela, de mi vida fue el momento cuando tuve que salir de la universidad y ahí ir y ser un misionero durante un año en el Paraguay, durante un año con mi esposa y mi hija Micaela. Y Ángela, cuando volvimos, yo volví a trabajar en la radio de la universidad. Y yo siempre veía a los locutores que hablaban, pero yo era un técnico que sabía hacer audio y que sabía poner a otros en el aire. Y un día yo le pregunté al director de la radio si un día podría hacer un programa de radio. Y él me dice, se sonríe, ¿no? Y me dice, Jorge, ni loco, me dice, tú no sirves para hablar en radio, tu voz es fea, tartamudeas o te quedas en silencio, no sabes qué decir muchas veces. Y yo te confieso, Ángela, que me sentí así, me sentí muy mal por esa situación. Pero cuando volví de Paraguay, ya volví con otra visión de las cosas. Y yo dije, no, tengo que aprender. Y ahí comencé a entrenar. Y me acuerdo, Ángela, que todo el mundo se iba. Y ahí entonces comenzaba a hacer ejercicios de vocalización y tenía que colocar una lapicera en la boca para poder comenzar a hablar mejor. Y ahí comencé a leer más y comencé a estudiar. Le decía, Señor, esto tiene poder de alcanzar personas. Y un día, Ángela, alguien se enfermó y se tuvo que ir de la radio. Y ahí
yo fui al director y le dije, estoy listo para hacer el programa, le digo. Y él comenzó a reírse y me dice, bueno, está bien, vamos a ponerte vamos a probarte. Y el programa, Ángela, era de las 6 a las 7 de la mañana, todos los días, y era un programa de oración. Dios fue muy bueno conmigo porque muchas personas llamaban y hablábamos con ellas y nos decían que Dios había hecho milagros en la vida de ellas, ¿sabes? Pero un día yo estaba solo haciendo mi turno de técnico en la radio y yo le decía, Señor, estoy haciendo este programa. Me diste la oportunidad de ser un misionero fuera de mi país durante un año. Digo, Señor, y ahí me arrodillé al lado de la consola, al lado de la silla donde estaba. Ese día me tocaba colocar una música que se colocaba ahí en toda la universidad a través de un campanario. Y ahí dije, Señor, no sé cómo, pero me parece que esto de la comunicación, esto de la radio, en esa época la radio muy fuerte, digo, Señor, tú tienes que hacer algo para que se predique el Evangelio. Y hice una oración media rara, Ángela, ese día. Yo le dije, Señor, si quieres, úsame. Si quieres, úsame. Lo único que te digo es que estoy a disposición. Fue todo lo que le dije a Dios. Estoy a disposición, Señor. Úsame como tú quieras y usa los medios de comunicación. Jamás se me pasó por la cabeza que un día tendría que trabajar fuera de mi país para dirigir una televisión o para dirigir una radio o para hacer programas de la web o que hoy estaría trabajando directamente relacionado con la comunicación de la iglesia, ¿no? Fue una oración infantil la que hice en ese día, pero con convicción, ¿sabes? De que si Dios me trajo hasta acá, si Dios hizo ese milagro en mi vida, entonces, Señor, úsame. Solo eso te pido, Señor, úsame. Así que, Ángela, fue ese momento marcante de mi vida, ese momento marcante de hacer una oración cuasi infantil y de decirle, Señor, aquí estoy. Y Dios escucha las oraciones, por más infantiles que parezcan, ¿sabes? Y aquí yo quiero decirle a nuestros amigos que están mirando el programa, no hay oración que Dios no escuche y no hay oración que Dios no responda. A veces Dios responde con un sí y ahí nos ponemos contentos o felices. A veces Dios responde con un no y a veces Dios responde con silencio para hacerte esperar. Dios siempre responde, pero Él responde de la manera que Él cree conveniente, ¿sabes? Amén, totalmente. Veo en usted, Pastor Jorge, me llevó a ese tiempo, a ese momento, una pasión, un deseo, una entrega, un anhelo por hacer lo mejor para el Señor, con ese corazón sincero, humilde, de ver y visionar también de cierta forma la capacidad de ese instrumento poderoso que es la radio para transmitir el mensaje de salvación. Cuando Dios llama, capacita, y eso también nos invita a nosotros a seguir instruirnos de cierta forma, porque la tecnología avanza y nosotros debemos estar también a la altura, leyendo, capacitándonos de cierta forma para, bueno, también tener los medios. Dios va a dar la capacidad y si nos llama también nos va a dar la fuerza, los dones, la sabiduría, el talento, por supuesto, si se lo pedimos, si es conforme también a su voluntad, a sus propósitos en su tiempo. El último tema que quiero conversar con usted, Pastor Jorge, en estos 5 minutos, sobre su estado de salud. Tuvo una cirugía que era muy delicada. Cuéntenos allí lo que sucedió y en los aprendizajes de ese momento, Pastor Jorge. Por más que uno se cuida con la alimentación, siempre cuidando, haciendo dietas, no. Llegó un momento que no conseguía bajar de peso y el médico me dice, mira, tenemos que tomar una decisión drástica y creo que el mejor camino es la cirugía. Fue así que durante casi 2 años estuvimos haciendo estudios y en abril del 2012 llegué al momento en el cual tuve que hacer una cirugía de estómago y una cirugía bariátrica en la cual
me retiraron del estómago casi el 70% del estómago. O sea, me retiraron el estómago en un 70%, dejaron solo un 30% del estómago, ¿no? Las complicaciones de salud que iba a tener si seguía en ese peso eran terribles, ¿no? Y bueno, fue así que después de muchísima oración, Lía me acompañó mucho en ese proceso de decisión, de oración, de ver toda cirugía riesgosa, pero imagínate, sacar el 70% de tu estómago y después vivir solo con el 30% de tu estómago, era una situación complicada, era una situación compleja. En aquella época la cirugía era bastante invasiva, estamos hablando de 12 años atrás, ¿no? 11 años atrás, 12 años atrás, cuando hice la cirugía. Y en aquella época yo me acuerdo, Ángela, estaba en la sala de cirugías, ¿no? Y miraba todo y decía, bueno, Señor, probablemente no salga de aquí, porque puede ser. Y Ángela, era una cirugía que duraba 2 horas y mi cirugía duró 4 horas, ¿no? Cuando salí de la sala, perdón, cuando estaba en la sala de cirugía todavía, antes de salir de la sala, miraba todo y de repente hice una corta oración y dije, Señor, estoy aquí, no sé qué es lo que va a pasar, pero si me muero aquí en esta cirugía, Señor, yo lo único que te digo, te entrego mi vida, ¿no? Y cuando salí de la sala de cirugía, me desperté, fue un momento interesante, pero también fue un momento duro el despertarse de las anestesias. Pasé por un momento de recuperación que duró más de 50 días, ¿no? En los cuales durante 40 días no pude comer ningún tipo de alimento sólido. Repito, en aquella época, hace 11 años atrás, las cirugías bariátricas eran un tanto más difíciles. Pero si te tuviera que decir, Ángela, cuáles fueron mis principales aprendizados, las lecciones que saco de esto, es una cirugía no cambia tu vida si no tienes cambios de hábitos. A veces queremos resolver las cosas de manera rápida y a veces hacemos lo mismo en la vida espiritual, ¿sabes? Y a veces pensamos que una cirugía y ahora voy a ser flaco y nunca más voy a engordar. No, una cirugía no te resuelve todo. Tienes que ir luchando constantemente y cuidándote. Yo cuido de mi salud todos los días, cuido lo que como, cuido el ejercicio físico, porque si no engordo de vuelta, ¿no? La segunda lección que aprendí es que los momentos difíciles, los momentos duros nos ayudan a aferrarnos más a Dios. El otro día estaba releyendo una frase que tengo por ahí guardada y que uso en algunos seminarios, ¿no? Que dice, mar tranquilo no hace marineros valientes, ¿no? No es un mar tranquilo que hace marineros experimentados, es un mar turbulento el que hace que los marineros sean de experiencia, sean fuertes, ¿no? Y es en esas turbulencias que uno se abraza más a Dios y es en esas turbulencias donde uno aprende a abrazarse del brazo poderoso de Dios. Esa cirugía, Ángelas, para mí fue un antes y un después, no solo en relación con la salud, sino también en mi relación con Dios, ¿sabes? Porque aprendí a disfrutar de las cosas más simples de la vida, como la familia, como el hecho de poder disfrutar también de la amistad de las personas o disfrutar de algo tan simple como sentarte a conversar con Dios de mañana tranquilo, a la mañana, a través de la lectura de la Biblia. Y parece una cosa muy simple, ¿no? Pero empezás a ver las cosas simples de la vida como cosas que te pueden hacer muy bien. Y fue eso lo que me pasó ahí en ese momento de cirugía, Ángela, y un poco lo que viví y las lecciones que aprendí, ¿no? Me encantó, pastor, lo anoté, porque en mar tranquilo no hay marinero fuerte. Debemos aprender Sí. de las tormentas, pero no solos, de Jesús, allí, caminando, porque Él es quien nos abre este mar para avanzar, pese a los problemas, dificultades, enfermedades, situaciones, dolencias. Yo quiero agradecerle, Pastor Jorge, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad nuevamente, y quiero invitarle para que deje un mensaje final a las personas que están viendo el programa. ¿Qué les diría? 30 segunditos. Quiero decirte que el Señor Jesús tiene un plan maravilloso para ti como lo tuvo conmigo. Solo aprende a verlo cada día leyendo y estudiando la palabra de Dios.
Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Ángela, por este momento y un abrazo para todos. Amén. Muchas gracias, pastor, por esa invitación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.